Punto tercero, acuerdo de no disponibilidad de saldo de crédito 2/2025. En este punto se ha solicitado la intervención por parte de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de La Rioja a través de Jorge Aldao Zeide. Y por otra parte consta una enmienda planteada por el Grupo Mixto Partido Riojano. Vale, para el desarrollo de este acuerdo, que irá tal como se aprobó en Junta de Portavoces, irá con debate, tiene la palabra, en primer lugar, el señor don Jorge Aldao, y luego ya seguiremos como un asunto, con los tiempos que lleva el debate de asuntos, y por lo tanto habrá la exposición, habrá por lo tanto también la exposición de la enmienda, la respuesta de cada uno de los grupos y ver si se aprueba o se incorpora o no para incorporarlo al dictamen. Buenos días, Jorge, tiene la palabra. Buenos días. Permítanme comenzar agradeciendo este espacio de diálogo y participación. Y permítanme también compartir con todos ustedes el milagro cotidiano que el Ayuntamiento de Logroño hizo posible en Bobo Dioulasso, población de Burkina Faso, a través de la Fundación Vision Mundi, una de nuestras socias. Un milagro con nombres propios. En el barrio de Belleville, donde las calles de tierra se llenan de refugiados que huyen del terrorismo, el Centro Médico Eureka es un faro, un lugar donde 7.000 personas ciegas podrían recuperar la vista, ya que el 80% de los casos son tratables, donde 50.000 personas necesitan gafas para trabajar, estudiar, vivir, donde antes de 2015 no existía ni un solo oftalmólogo local. Situma era un joven burkinés con varios sueños. Uno, el de emigrar, y otro, un sueño imposible, ser óptico. Gracias a la beca de esta organización de Vision Mundi, estudió en Senegal, hoy dirige la única óptica de la región, montada con fondos logroñeses. Cada gafa que ajusta es un futuro restaurado, niños que vuelven a clase, adultos que recuperan sus oficios. Con el apoyo de este ayuntamiento se construyeron 2 consultorios, un quirófano, un taller de óptica. Se formó a 2 oftalmólogas, un óptico, una técnica en equipos médicos. Durante la COVID se equipó el laboratorio para salvar vidas más allá de la ceguera. Se revisó la vista de 10.000 niños y niñas en plena pandemia. La Organización Mundial de la Salud lo dice claro. Por cada persona tratada, 4 más se benefician indirectamente. Esto significa que Logroño ha cambiado la vida de 40.000 personas, solo con gafas y revisiones. El hospital no solo cura ojos, ha transformado la población de Belleville. Donde antes solo había miseria, hoy hay tiendas, restaurantes y pizarras para que los niños estudien. Donde antes la ceguera era una condena a la miseria, hoy cientos de personas operadas recuperan su independencia, vuelven a trabajar, a sostener a sus familias y a caminar sin depender de nadie. Hoy vengo a hablar en mi calidad de presidente, en nombre de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo de La Rioja, la CONCAR, una red de 30 organizaciones que trabajamos cada día por la justicia global, la solidaridad y los derechos humanos. Estamos aquí para exponer nuestra profunda preocupación y nuestra gran inquietud por el rumbo que está tomando la política de cooperación internacional en nuestro ayuntamiento. Una dirección que, lejos de acercarnos hacia la justicia global, nos aleja de ella, desmontando poco a poco lo construido con tanto esfuerzo. Hace más de 2 décadas, Logroño se unió al clamor ciudadano por el 07 y se convirtió en un referente de solidaridad estatal. Fue un gesto valiente, una marca de identidad de esta ciudad y un compromiso con los derechos humanos y la justicia global. En 2011, Logroño destinó el 0,69 de su presupuesto de cooperación. Casi llegó a la meta simbólica del 0,7, demostrando que sí era posible. Desde ahí los presupuestos se fueron resintiendo año tras año, aunque habían logrado, al menos, estabilizarse en unos 400.000 euros durante varios años. Sin embargo, hoy esta cifra se ha derrumbado a niveles alarmantes. Para 2025 el Ayuntamiento destinará apenas un 0,1% de su presupuesto para cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Un recorte para nosotros, y a vista de cualquiera, un recorte brutal que equivale a la mitad de lo invertido el año pasado. Hablamos del coste de un café al año por habitante. Pero miren, es muy preocupante la falta de comunicación fluida entre el Ayuntamiento y nuestro sector.
Desde el 27 de diciembre del año 2023 no se ha vuelto a convocar el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional, un espacio fundamental para compartir información, debatir y buscar soluciones de forma conjunta entre los distintos actores implicados a nivel local. También hemos solicitado en varias ocasiones reuniones con las personas responsables del área y finalmente logramos mantener un encuentro este martes. En dicha reunión se nos informó por primera vez de la situación económica que atraviesa el consistorio y de la aplicación de estos ajustes. Frente a este escenario no podemos menos que preguntarnos e interpelarles. ¿Qué prioridad e importancia le da el Ayuntamiento a la cooperación y a la solidaridad internacional? ¿Estamos asistiendo al desmantelamiento paulatino de la política de cooperación en el Ayuntamiento de Logroño? Lo que nos encontramos hoy no es ni siquiera una congelación presupuestaria, es un recorte tras otro. No hablamos de cifras frías. Detrás de cada euro recortado hay personas, familias, mujeres vulnerables, infancias sin derecho a la salud o a la educación. Los proyectos de nuestras organizaciones riojanas tienen objetivos muy concretos. La mayoría de ellos están destinados a invertir en servicios sociales e infraestructuras básicas, educación y salud. Cooperamos con las poblaciones del sur global para revertir situaciones de ceguera, mejorar los sistemas de agua potable, promover el acceso a la educación, brindar formación para el empleo, construir cooperativas para mujeres y comunidades rurales, apoyar a la agricultura para la soberanía alimentaria y, sobre todo, empoderar para eliminar las dependencias externas, procurando que sus gobiernos garanticen sus derechos humanos. Pero les hago una pregunta. ¿Saben sobre todo en qué estamos empeñados las organizaciones de cooperación? En fijar población, en brindar oportunidades para que las personas de esos territorios no piensen en tener que emigrar, por ejemplo, a nuestro país. Algunos dirán, son tiempos difíciles, hay que recortar. Pero permítame decirles, la cooperación es la última partida que debería recortarse, que debería tocarse. ¿Por qué? Pues porque previene crisis mayores. Invertir en el desarrollo evita migraciones forzadas, conflictos y pandemias, porque es eficiente. Las ONG trabajamos con contrapartes durante varios años, conocemos el terreno. Sin burocracias allá necesarias, cada euro llega donde debe llegar, porque es un compromiso ético. No podemos cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno. No recordamos que Logroño fue pionero en entender que la cooperación no es caridad, sino justicia y también prevención. Pero miren, los datos son claros. Por cada euro invertido en desarrollo, se reduce un 35% la probabilidad de migración forzada. No lo decimos nosotros, lo dice el Banco Mundial. Se generan 3 empleos locales por proyecto. No lo decimos nosotros, lo dice el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Sabían que por cada euro invertido en cooperación se ahorran hasta 7 euros en ayuda humanitaria o de emergencia? Lo dice la OCDE. Recortar ahora es para hoy hambre y incertidumbres para miles de personas. Proyectos como los de Burkina Faso o Senegal no son caridad. Crean sistemas sanitarios que previenen enfermedades y curan la ceguera. Forman maestras, oftalmólogas, agricultoras que reconstruyen sus territorios. Frenan el reclutamiento por grupos armados, porque cuando hay trabajo, la violencia pierde adeptos. Es de sentido común. Nadie abandona su tierra si tiene un hospital cerca, una escuela para sus hijos y un campo que les dé frutos. Por todo ello, ya termino, pedimos 3 cosas. La primera, recuperen el presupuesto. Les pedimos que reviertan esta situación, no solo por ética, sino porque es la herramienta más eficaz para construir un mundo donde nadie tenga que huir o que salir de su casa. Volver al horizonte del 07 no es un sueño, es una obligación moral. Segunda petición, reactiven ya el Consejo Municipal de Cooperación. No puede ser que llevemos más de 1 año sin reuniones. Y por último, y no menos importante, riendan cuentas. La ciudadanía logroñesa tiene derecho a saber en qué y dónde se gasta su dinero. No estamos pidiendo limosnas, estamos exigiendo coherencia, compromiso con los valores que Logroño siempre ha defendido. Les pido, les ruego que reflexionen porque hoy no hablamos de presupuestos, hablamos de vidas. Muchas gracias por escucharnos y
Esta coordinadora está siempre disponible para seguir dialogando, colaborando con todo lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aldao. Muchas gracias. Bueno, pues a continuación se va a exponer este punto por parte del señor Iglesias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos los que nos ven in situ y a través de Internet. Y muchas gracias, señora Aldao, como representante de la coordinadora de ONGs. Traemos hoy un expediente de… un momento, señor perdón. Iglesias. Digo que, Jorge, si quieres, puedes, para ver mejor todo desde atrás, ¿no? Y luego venir a la réplica, si prefieres. Lo que diga el señor secretario. Vale, pues ya Muchas está. gracias. Gracias, Sí, gracias, señora presidenta. Decía que traemos un acuerdo de no disponibilidad de saldo de crédito, el número 2 de este año 25, en cumplimiento del plan de gestión que la Junta de Gobierno aprobó en el mes de marzo de este año 25. Un acuerdo de no disponibilidad que se compone de dos partes, la no disponibilidad obligatoria y la no disponibilidad voluntaria, conforme, insisto, a ese acuerdo. Dentro de las obligatorias aparecen no disponibilidad en tres programas presupuestarios: el 171.00 de Parques y Jardines, el 432 de Turismo 00 y el 920.00 de Administración General, por un importe global de 169.306,58 euros. Y entre las no disposiciones de carácter voluntario que vienen avaladas por la parte técnica y, por supuesto, como siempre tiene que ser, validadas por la parte política, vienen en tres programas. El 924.00 de Participación Ciudadana, el 011.00 de Deuda Pública y el 922.10 de Relaciones Exteriores, por un importe global de 358.390 euros, lo que hace un global, en lo que sería el expediente de no disponibilidad, un global de 527.696,58 euros, que es lo que traemos a este Pleno para su aprobación. Muchas gracias, señor Iglesias. A continuación se presentará la enmienda presentada por el partido, por el Grupo Mixto Partido Riojano. Señor Antoñanzas, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días a las personas que están siguiendo este pleno. Agradecerle a don Jorge sus palabras, y le puedo decir que hay muchos concejales en ese salón de plenos, no sé lo que reflejarán luego los votos, pero que estamos muy orgullosos del trabajo que realizan día a día. Señor Escobar, llevamos 25 minutos de pleno y hay dos colectivos que le han transmitido que su gobierno no dialoga, nuestros trabajadores y también la coordinadora de ONGs. Yo creo que hay cuestiones que se las tiene que hacer mirar. Sin duda, gobernar es decidir. Y usted ha decidido incrementar partidas en un 48%, como puede ser festejos, presidir el gobierno más caro de la historia en cuanto a salarios, o incrementar todo lo que es la partida de comunicación, protocolo e imagen. Y usted ha decidido eso con su mayoría absoluta. Pero también nos llevó un presupuesto que resultó engañoso, un presupuesto que hay que recortar 8 millones de euros de gasto corriente. Y luego el señor Iglesias nos decía que han presentado el plan de gestión. Un plan de gestión sin ningún tipo de medidas, y lo que vamos viendo es que poco a poco van metiendo la tijera y los recortes. En este caso, desde el señor don Jorge planteaba tres cuestiones. Pues mire, una, este pleno está en condiciones de concedérsela, que es que si se aprueba la moción que presentamos el Partido Riojano, ahora mismo se revocaría la decisión del recorte en relaciones exteriores, en ayuda de cooperación, de 64.700 euros. Todavía hoy tiene la oportunidad el señor Escobar de rectificar y que eso desaparezca de este expediente y que se mantenga en la partida. Pero también quiero hacer constar que también le pido que se retire otra partida que no tiene que ver con cooperación, pero que tiene que ver con la limpieza del Centro Cívico Rafa Ojeda, por importe de 12.000 euros. Estamos hablando de otro recorte que ha supuesto
que una fundación de discapacidad que llevaba la limpieza de este centro cívico pues ha dejado de prestarla por voluntad del Ayuntamiento. Además, el señor Iglesias o desconoce el asunto o faltó a la verdad. Yo le pregunté si había habido algún tipo de despido por esta cuestión y, señor Iglesias, sí ha habido el despido de personas con discapacidad que limpiaban en este espacio. Y se ha pedido a las asociaciones que están usando el centro cívico que a partir de ahora lo que estaban limpiando con este contrato, un contrato con personas con discapacidad, lo limpien ellos. Y se refiere a baños, zonas comunes. Nos mintió en la comisión o tiene un total desconocimiento de lo que pasa en este ayuntamiento. Yo creo que sería bueno que hoy lo aclarase. Y en lo que se refiere a cooperación, a lo que hablaremos luego, insisto que tiene encima de la mesa la posibilidad el Partido Popular de volver atrás con esta barbaridad, recortar esta partida sin informar a las asociaciones, sin informar a los colectivos. Yo he tenido la suerte de viajar con Scouts a diferentes partes del mundo y me he sentido muy orgulloso, por ejemplo, estando en el Sáhara, cuando he visto un camión cisterna con el logotipo del Ayuntamiento de Logroño, o cuando he podido visitar, tanto en Chile como también en el Sáhara, una escuela financiada por los logroñeses con cooperación. Yo creo, señor alcalde, que lo que debería hacer por dignidad es apoyar esta moción y recortar de otras partidas que usted sabe perfectamente de dónde puede recortar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Antoñanzas. Iniciamos ahora el turno de grupos para responder a la enmienda y tiene la palabra, en este caso, Grupo Mixto. ¿No va a hablar? ¿Para la enmienda? No. Vale. ¿Vos? ¿No va a hablar? Grupo Socialista. Señor Reinares. Sí, muchas gracias, presidenta. Pues en esta primera intervención también, bueno, pues agradecer a todo el público que está aquí presente, al que está también desde sus casas, y la intervención también de la coordinadora de organizaciones de cooperación al desarrollo. Bueno, nosotros cuando llega la enmienda del señor Antoñanzas la vamos a apoyar, lo digo ya desde el principio, porque consideramos que es dar, como bien ha dicho él, una oportunidad más al Gobierno para poder rectificar. Nosotros, a lo que es el punto entero del orden del día, vamos a votar que no, votaríamos que no. Es otra manera también de que esto no avance, pero entendemos que la cuestión del señor Antoñanzas es a más para manifestar el cómo estamos en contra de estas actuaciones. Aquí, sin más decir que bueno, apoyamos también cuestiones que ha dicho, así se quedaron reflejadas en la comisión informativa, de que en estos expedientes, en este expediente, no hay justificación alguna, hay unas plantillas informativas que simplemente vienen firmadas por los técnicos y por la intervención de este ayuntamiento. No hay una justificación del por qué cada una de las partidas quedan reducidas. Y por eso también apoyamos la enmienda del señor Antoñanzas y seguiré con esto en próximas intervenciones. Muchas gracias, señor Reinares. Grupo Popular, señor Iglesias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Antoñanzas, le vamos a rechazar la moción, la enmienda que usted ha presentado a este artículo. Y se la vamos a rechazar porque usted no ha argumentado absolutamente nada de su enmienda. Se ha dedicado a criticar a este equipo de gobierno en otros términos y realmente usted me acusa a mí de mentir en comisión. Creo que el que ha faltado a la verdad sobre el contrato del Centro Cívico Rafael Ojeda es usted y creo que deberá informarse. Yo, por prudencia y por proteger los datos de determinadas personas afectadas, no voy a entrar más en el detalle, pero el que ha faltado a la verdad en este pleno es usted para querer quedar por encima de nadie. Mire usted, el Ayuntamiento de Logroño y este Grupo Popular podremos tener más o menos partida presupuestaria. Y este año he de reconocer que es una partida menor que el año anterior, y bien que lo siento, porque el trabajo que hacen las ONGs, y lo ha podido comprobar mi compañera Laura Arrieta en el Sáhara hace unos días, es innegable el que se hace allí, en este caso en una de las ciudades hermanadas. Pero en cualquier caso, la coyuntura económica en la que se tiene que mover este ayuntamiento, más allá de la demagogia que usted utiliza o los argumentos maximalistas que ha utilizado el señor Reinares, no solo dependen del Ayuntamiento de Logroño. Usted siempre habla de las partidas de comunicación, usted siempre habla del gobierno más caro. Usted es de esta corporación, usted recibe unos emolumentos como grupo y algo recibirá como dietas. Tome en consecuencia y sea consecuente con lo que usted está diciendo. Pero
aplicado usted. Y le recuerdo que el Gobierno más caro que usted dice se aprobó en este Pleno, creo que por una amplísima mayoría, las retribuciones de concejales de Gobierno y de oposición. Con lo cual, ese achacar al equipo de Gobierno determinadas cuestiones, bueno, pues queda muy bien cara a la galería, usted lo vende muy bien en esa deriva populista que usted ha tenido ahí, pero en cualquier caso he de decirle que usted también fue parte del equipo de Gobierno, fue parte, además, en un puesto relevante como teniente de alcalde, y no le vi yo enmendar la plana en determinadas políticas y en determinados gastos, vamos a decir, superfluos, utilizando su terminología, que se hizo en el Gobierno que usted presidía. Pero ahora, desde la oposición, usted, insisto, en esa deriva populista que lleva desde hace muchos meses, se arroga banderas que antes no defendíais, sino que apoyaba con sus votaciones. Con lo cual, la demagogia yo no la voy a utilizar. Simplemente decirles que la cooperación está en el leitmotiv de este equipo de Gobierno. Intentaremos dar continuidad a todos los compromisos que hemos ido adquiriendo y que adquiriremos en la convocatoria de este año. Y solo le puedo decir que en la convocatoria del año pasado, luego igual les daré algún dato más, se ejecutaron el 90,18% del dinero que se sacó en la convocatoria. Hay otros años que se ha ejecutado bastante menos. Quizás es que o bien no estaban orientadas las convocatorias en condiciones para que las ONGs pudieran optar con las mayores garantías y sacar rendimiento a eso, o que realmente no se creía en la cooperación. En cualquier caso, y lo repito, la decisión que hemos tomado es una decisión, a nuestro juicio, como equipo de Gobierno, coherente. Es una decisión que va a llevar a esta ciudad a quizás tener un mejor futuro en presupuestos posteriores, pero que en un momento determinado hay que tomar decisiones, y usted lo ha dicho, gobernar es tomar decisiones. A veces las decisiones gustan, a veces las decisiones no gustan. Es muy difícil contentar a todo el mundo, pero lo que no vamos a utilizar es la demagogia en determinados aspectos sensibles. Gracias, señor Iglesias. A continuación pasamos a votación de esta enmienda. Grupo Mixto, Partido Riojano. A favor. Grupo Mixto, Podemos. A favor. ¿Vos? Abstención. Grupo Socialista, a favor. Y Grupo Popular. En contra. En contra de esta enmienda, y vamos a pasar al turno de grupos. Tiene la palabra Grupo Mixto. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas, y gracias, Jorge, por tu intervención. Me ha dejado poco margen para hablar, muchas cosas que tenía apuntadas. Como ha dicho el señor Iglesias, este plan de gestión municipal que aprobaron en marzo, por cierto, que siempre se le llena la boca, este plan de gestión municipal es la primera vez que se hace en este ayuntamiento, porque es la primera vez que en este ayuntamiento se aprueba un presupuesto con 8 millones de ahorro neto negativo, que eso siempre se le olvida decirlo. Como digo, este es el segundo pleno, el segundo mes al que viene recortes. Ya sé que a usted no le gusta hablar de recortes, llámelo ajustes, llámelo como quiera, pero al final son recortes. Y viene aquí y nos dice cosas que las dijo en la comisión informativa de pleno el otro día, pero también las ha dicho hoy aquí. Y dice, entre otras cosas, que el recorte en cooperación está avalada por técnicos municipales. Esto ya es la cuadratura del círculo. Puede haber un informe técnico que avale que un contrato cueste menos, pero no eche la culpa a los técnicos de que va a recortar en cooperación. Al menos asuma la responsabilidad de tener que recortar porque no le cuadra el presupuesto, pero no eche la culpa a los técnicos. Usted ha dicho qué 3 asuntos se recortan de forma obligatoria y cuáles de voluntaria. Y la voluntaria ha dicho que está avalada por los técnicos municipales, echando balones fuera como siempre. Y es cierto que en comisión informativa de pleno todos los asuntos van con unas plantillas, todos, los 6 o 7, que dice gastos no autorizados, no comprometidos, cuya dotación se estima reducible sin perturbación del servicio. Como atea, amén. Amén. Eso es todo lo que dicen los formularios. No son informes justificativos. Nadie, ni un solo director general o responsable técnico ha argumentado la justificación de estos recortes. Y así, como no hay informe, es muy fácil para usted
hacer pasar cualquier cosa como gestión eficaz. Esto es el diccionario de las metáforas. Usted, en el expediente o en la parte que habla de ese recorte de 12.000 euros, que no ha querido usted hacer más información, es cierto que nos dijo en esa comisión que no había ningún despido. Eso lo dijo usted en comisión, que no había ningún despido. Pero dijo que no sabía cómo se habían modificado las horas, que lo único que sabía usted, leo textualmente, es que se fiaba de lo que le había dicho el director general, de que todo estaba bien. Una buena forma de gobernar, una buena forma. Y con respecto a lo que le ha contestado a la no... Mire, a la reunión que tuvieron con ellos sí que usted habló de ajustes, que está un poquito más cerca que recorte. Ya vamos, a lo mejor dijo otra palabra, Jorge, que a lo mejor nos hemos equivocado y no ha sido ajustes. Y es verdad, no han recortado en patrocinios, ni en comunicación, ni en publicidad, ni en protocolos. En protocolo, en eso no han recortado nada. Están recortando en todo lo demás. Y le recuerdo que este es el segundo pleno donde se recorta. Lo que pasa es que esta vez le ha reventado. Esta vez le ha reventado. Y dice que esta decisión de no aceptar la enmienda es una decisión coherente. ¿Puede llamarlo decisión necesaria, pero coherente? Creo que en este caso se le ha escapado el adjetivo. Y siempre hace lo mismo, señor Iglesias, y el alcalde se lo permite, además. Hace oposición de la oposición. Hace oposición de la oposición única y exclusivamente para tapar la incapacidad del señor alcalde para gestionar esta ciudad. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Castro. Señora González Lacarra. Gracias, señora presidenta. Bueno, pues desde nuestro grupo lo que queremos es expresar nuestra preocupación por este acuerdo de no disponibilidad de crédito que se nos trae hoy a pleno. Este es un acuerdo por el que se declaran no utilizables más de 527.000 euros del presupuesto municipal. Y esto no es una decisión ni estratégica ni planificada, esto es consecuencia directa de un presupuesto que está mal realizado y además desequilibrado desde un principio, que ahora se intenta corregir a marcha y a golpe de restricciones, aunque les llamemos acuerdos. Recordemos que el presupuesto que quedó aprobado en diciembre, el 23 de diciembre del 24, incumplía el principio básico de nivelación presupuestaria. El ahorro neto era negativo de más de 8 millones de euros. El verbo ahorro, juntarlo con el adjetivo de negativo, ya me resultó chocante antes y me lo sigue pareciendo ahora. Y esto, según el propio informe del expediente, vulnera lo dispuesto en la legislación vigente. ¿Cómo se llega a aprobar un presupuesto con semejante desequilibrio? ¿Dónde está el análisis riguroso que debe acompañar esta herramienta tan importante como es el presupuesto anual del ayuntamiento? Bueno, pues lo que tenemos ahora pues es un parche y declarar no disponibles créditos de programas tan sensibles como hemos escuchado, además de parques y jardines, turismo, administración general, participación ciudadana o incluso ayudas a familias. ¿Y todo por qué? Bueno, pues porque no hubo posiblemente una previsión realista y porque se aprobó un presupuesto que no tenía ninguna garantía. Se nos habla ahora de un plan de gestión municipal, de acciones inmediatas, obligatorias y voluntarias. Pero no se equivoquen, esto realmente no es un plan, es una lista de medidas forzosas para tapar un agujero que además han sido ustedes los que lo han creado con una política presupuestaria pues que en lugar de prevenir lo que hace es que tengamos que improvisar. Y aún más preocupante es la figura de las llamadas acciones voluntarias, donde se pide a los gestores de programas que no se van a ejecutar, que se les dio un dinero a principio de enero y ahora en mayo les decimos que qué dinero es el que no van a utilizar, qué partidas no se van a ejecutar. Bueno, esta decisión tiene consecuencias que son así de reales, son proyectos que al final no se van a realizar, son servicios que no se van a prestar con un dinero público que al final pues no va a llegar a los ciudadanos de Logroño. Entonces, desde nuestro grupo pedimos una rendición de cuentas claras, porque si esta es la solución al desequilibrio presupuestario que ustedes han provocado, pues a lo mejor deberíamos preguntarnos si están capacitados realmente para liderar la gestión económica de esta ciudad. Y hoy no solo votamos una declaración de no disponibilidad, hoy asumimos las consecuencias de una improvisación. Gracias.
Muchas gracias, señora González Lacarra. Señor Reinares, Grupo Socialista. Muchas gracias, presidenta. Bueno, como ya he dicho en la intervención anterior, todo esto, digamos, lo consideramos que es un engaño pergeñado por el Gobierno municipal, pergeñado desde el mismo momento en el que se aprueba un presupuesto que entra en vigor hace menos de 3 meses, cuando ya se sabe que va a haber otro presupuesto por debajo, que es el que realmente marca el leitmotiv de las actuaciones del equipo de gobierno. Esto es lo que ha pasado. Se aprobó un presupuesto del que ya debatimos y ya discutimos, porque los primeros 100.000 euros para cooperación al desarrollo se quitaron en el presupuesto, y este grupo municipal, el Grupo Municipal Socialista, lo ha planteado como una enmienda de reposición en el pleno de presupuestos, pero luego no contentos con eso, sino que este llamado plan de gestión argumentado con una frase, como bien ha dicho la señora Castro, con una frase, cada uno de los recortes encubiertos en este plan de gestión ya estaba pergeñado cuando se aprobó el plan anterior. Entonces, vamos a empezar diciendo pues, que esto es todo un engaño en el que nos quieren meter. A partir de ahí, bueno, pues es bastante duro hablar de que el leitmotiv en el leitmotiv de este equipo de gobierno está la cooperación al desarrollo, cuando en 2 años han pasado de 400.000 a 200.000, o sea, exactamente la mitad. Exactamente la mitad. Y está muy bien que el señor Iglesias pues hable de la ejecución, cuando sabe perfectamente que esos 400.000, bueno, la partida es más amplia, estamos hablando de los 400.000, que el ayuntamiento pone en manos de la convocatoria del gobierno de La Rioja para que todos los proyectos que se presenten en el gobierno de La Rioja puedan entrar ahí. Eso es lo que hemos hecho. Es decir, no vamos a poner encima de la mesa 400.000 euros, vamos a poner 200.000. Y claro, en la comisión informativa, cuando se preguntó por esto, lo que se dijo, pues que se había hablado con el gobierno de La Rioja, ¿no? Pues había llegado ahí un acuerdo con el gobierno de La Rioja, porque casi como que no hacía falta poner más. Eso se dijo en la comisión informativa. Luego sí que es cierto que en la última intervención el señor Iglesias rectificó y dijo que bueno. Pero es que lo que realmente ha sido es que el Ayuntamiento de Logroño ha ido al Gobierno de La Rioja y le ha dicho: este año vamos a poner 200.000, que tengo el presupuesto muy mal y tengo que recortar. Eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que, si lo van a hacer, por lo menos díganlo que lo hacen así. No se anden con subterfugios, porque en su intervención, señor Iglesias ha sabido capear todos los temporales, hacer todas las curvas para no ir al detalle del porqué de las cosas. Entonces, mi intervención quería ir especialmente en las formas de todo lo que tiene que ver con este plan de gestión, centrándome en cooperación al desarrollo y haciendo especial incidencia también que cuando esta posición ha preguntado en qué se fundamentaba, qué informe había que fundamentase, en este caso el bloqueo de esos 64.000 euros, no hemos tenido ni informe ni respuesta de ningún técnico cualificado, por lo que entendemos que es únicamente pura decisión política de este equipo de gobierno. Muchas gracias, señor Reinares. Señor Iglesias no habla en este caso. Entonces vamos a pasar al turno de portavoces. Grupo Mixto, Partido Riojano, señora Antoñanza. Muchísimas gracias, señora presidenta. Bueno, yo, señor Escobar, ha tenido la oportunidad de corregir y enmendar y no lo ha hecho. Yo creo que usted es consciente, porque lleva muchos años en política, de que los argumentos que ha utilizado su gobierno para no apoyar la propuesta del Partido Riojano de que esto se retire de los recortes es que soy un demagogo, que no hago más que derivas populistas y que he sido teniente alcalde. Por cierto, era el teniente alcalde número 9. Y no me ha rebatido ninguna de las cuestiones, como que lo primero que hizo usted cuando llegó a este ayuntamiento es subirse en 16.000 euros el sueldo. Gobernar es decidir y usted decide dónde va el dinero. A eso, lógicamente, usted no va a entrar. Pero mire, señor alcalde, le voy a pedir una cosa. Pida el expediente de la limpieza del centro cívico de Yagüe. Se lo pido, por favor, que lo pida. Y verá si tienen razón lo que está diciendo su concejal o tengo razón yo. Ya había una asociación, una fundación de discapacidad que lo gestionaba y que se ha roto ese convenio por
circunstancias que ha querido este ayuntamiento. Y, de verdad, es que, como por suerte los técnicos de este ayuntamiento lo certifican todo, pues le pido, por favor, que pida ese expediente y no nos va a decir quién tiene razón, pero descubrirá que realmente hay 2 personas con discapacidad que ahora mismo están en la calle y que ese servicio ya no se presta. Sus recortes. Gobernar es decidir. Pero yo lo que le voy a recriminar son las 2 caras que tiene usted, señor Escobar. Usted siempre presume de las 110 nacionalidades que hay en esta ciudad, de lo importante que es esta ciudad en cooperación. Acaba de mandar a la señora Arrieta al Sáhara, y donde se ha hecho y ha visitado y ha hecho unas fotos preciosas el Ayuntamiento de Logroño con esa cuestión. Y, sin embargo, eso hace de cara al público y por detrás recorta esta partida, en más de 1/3 de esta partida. Pero es que no informa a los colectivos. Es que los colectivos se enteran por una denuncia que hace el Partido Riojano en una nota de prensa que, por cierto, me echa en cara el Gobierno y me dice que he mentido y que no es cierto ese recorte. Pues hoy usted va a votar a favor de ese recorte una vez más. Pero todo viene por su nefasta gestión económica. Se lo ha dicho ya parte de la oposición. Usted, y se lo he dicho yo al principio, ha aprobado un presupuesto con 8 millones que tiene que recortar antes del 31 de diciembre. Usted ha presentado un plan de gestión que son, el cuento de la lechera. No hay ni una sola medida concreta, porque todas las medidas las va tomando a salto de mata. También le pido, usted que tiene capacidad y poder, que se ponga en contacto con los colectivos, porque verá que su Gobierno cada 2 por 3 está aprobando recortes del 10% de diferentes convenios de servicios a esta comunidad. Y si lee el expediente, dirá que hay un acuerdo entre el Ayuntamiento de Logroño y el tejido asociativo social de esta ciudad. Pues yo creo que debería preguntar usted si realmente hay ese acuerdo o las asociaciones se ven obligadas a firmar ese recorte del 10%. Usted tiene el honor de haber presumido en el mes de febrero de que tenía el presupuesto más alto en servicios sociales y un mes después ha traído a este pleno un recorte de 800.000 euros en ayuda a domicilio. 800.000 euros de recorte en servicios sociales. Esa ha sido la primera medida que ha tomado usted como solidaridad de este ayuntamiento. Es que la hemeroteca y sus fotografías no aguantan pleno tras pleno. Yo hoy, de verdad, le pido, le ruego que tenga la dignidad, después de haber mandado a una concejala a un sitio en el Sáhara donde solo viven de ayuda internacional, de cooperación, y lo ha podido ver, y estoy seguro que Laura se lo ha contado y lo que ha visto ahí en vivo y en directo. Un pueblo que solo vive de la cooperación, que no tiene ni agricultura, ni ganadería, ni industria, solo de la cooperación, es el mejor ejemplo, porque además estamos hermanados con una de esas ciudades, es el mejor ejemplo de la necesidad de que el Ayuntamiento de Logroño mantenga como mínimo su compromiso, acabo, señora presidenta, en cooperación. Así que, por dignidad, señor presidente, señor alcalde, le ruego, por favor, que vote a favor de esta propuesta y que consigamos, de forma mayoritaria, porque entiendo que Vox no va a votar, consigamos volver la dignidad a los colectivos de cooperación de esta ciudad y, sobre todo, al nombre de Logroño. Muchísimas gracias. Gracias, señora Antoñanzas. ¿Vos, señora Jiménez? Sí, gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Bueno, pues después de haber escuchado los argumentos del equipo de Gobierno, lo cierto es que seguimos sin obtener respuestas claras y mucho menos responsables. Se nos habla de prudencia, de coherencia, de tomar decisiones, pero no se asume ni un solo error. Y esto es lo que verdaderamente nos preocupa. Y nos preocupa porque cuando un equipo de Gobierno aprueba un presupuesto que ya nace desequilibrado, que incumple el principio de nivelación y que además apenas 5 meses después necesita movilizar más de medio millón de euros, no estamos desde luego ante una gestión responsable. Estamos ante las consecuencias de una mala planificación, de una política económica que improvisa y que parchea en lugar de prever y construir, qué es lo que debería hacer. Y si esto es grave, lo es más todavía escuchar que todo forma parte de un plan. Porque lo que ustedes llaman plan de gestión municipal simplemente es una reacción obligada al desajuste que ustedes mismos provocaron. Por supuesto que reducir deuda anticipadamente está bien, retener saldos sobrantes pues hasta puede ser útil, pero todo esto tendría sentido si se parte de una estrategia seria. Y aquí, por el contrario, lo que hay es simplemente una maniobra de urgencia para contener un desfase presupuestario que nunca debía haberse producido. Y esto, lógicamente, tiene consecuencias. Consecuencias como que afecta a servicios que no se prestan, afecta a programas que no se van a ejecutar y, sobre todo, lo que afecta es a la confianza de los ciudadanos que ven cómo su ayuntamiento no gestiona con rigor y con responsabilidad.
Y, desde luego, esto no va simplemente de señalar errores. Desde nuestro grupo creemos que las instituciones deben aprender de lo que no ha funcionado y, precisamente por eso, exigimos 3 cosas que creemos que son muy simples. Que el próximo presupuesto se elabore con criterios realistas, con criterios ajustados a las capacidades financieras del Ayuntamiento. Que se ponga en marcha un seguimiento presupuestario trimestral con la participación de este Pleno y que se recupere el principio básico de la gestión pública, que es gastar bien, gastar con sentido y gastar lo que realmente se puede pagar. Porque, desde luego, si seguimos improvisando, congelando partidas y ajustando en marcha, no solo no se resiente la ejecución presupuestaria, sino que además se resiente la ciudad, se resienten los ciudadanos y se resiente, en definitiva, toda la gestión política. Un presupuesto creemos que es la expresión más tangible de un proyecto de ciudad. Si el presupuesto falla, el proyecto lógicamente falla. Y, desde luego, lo que vemos hoy aquí es simplemente el reflejo de un proyecto que, señores, empieza a hacer aguas. Gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Grupo Socialista, señor Alonso. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, quería saludar al colectivo de los trabajadores del Parque de Servicios. Hemos pedido en una comisión que se establezca un diálogo franco y sincero que termine con esta situación que se alarga ya durante más de un año. Saludar también a las personas que nos siguen a través de Internet, a través de la página web, que, aunque no son muchos, sé que son bastante fieles. Y saludar también a Jorge y agradecer sus palabras sinceras, sus palabras que nos interpelan y que tienen mucho sentido. La verdad es que me voy a sumar a lo que han dicho otros portavoces, a ver si entre todos los grupos políticos, distintos grupos políticos de distinta ideología, podemos conseguir el fin último, que es retirar este recorte. Está claro lo que ha pasado aquí, está claro lo que ha pasado en este primer punto de debate en el pleno de hoy. Uno tiene un PDF que se llama Plan de Gestión, uno tiene un PDF que pone acuerdo de no disponibilidad, uno tiene un PDF que es un informe técnico muy resumidito, que lo que dice es que se puede hacer lo mismo gastando 64.700 euros menos, y uno se tiene que enfrentar a la cruda realidad. La cruda realidad es que algunas veces esas personas que se ven, o esas asociaciones que se ven perjudicadas por estos PDF, que ahora mismo estos PDF están muy calladitos, aparecen aquí, cobran vida, toman la palabra y les ponen enfrente del espejo. Y cuando eso sucede, lo que sucede también por arte de magia es que estos PDFs se hacen cada vez más pequeños. Es que la letra de los PDFs cada vez parece más minúscula. Y lo que pasa también es que aparecen otras razones, otros motivos, otros PDF que explican de verdad por qué se quiere tomar este acuerdo. Yo a esos otros motivos, esas otras razones, les llamo los nunca jamás de la gestión económica del Partido Popular. Porque verán, nunca jamás se habían devuelto 6 millones de euros de fondos europeos porque la mayor parte de estos fondos europeos ya estaban ingresados. Pero como nunca se había devuelto tanta cantidad de euros de fondos europeos, 6 millones de euros, hemos tenido que pagar intereses de demora. Ayer mismo tuvimos la noticia de que hay intereses de demora de uno solo de los proyectos de más de 158.000 euros. 158.000 euros. Hoy estamos hablando de 64.700 en cooperación al desarrollo. Pero como nunca habíamos devuelto tanto, como nunca habíamos pagado tantos intereses de demora, nunca habíamos estado con la espada de Damocles de que posiblemente la Comisión Europea se esté pensando establecer sanciones al Ayuntamiento de Logroño por no ejecutar los proyectos europeos. Pero es que además nunca se había dado la situación de que se presentase un presupuesto para el 2025 y 10 días más tarde se presentase otro presupuesto para el 2025 con 10 millones más. Pero es que, y eso lo decían otros grupos, nunca jamás se había dado la situación en esta casa, en este Ayuntamiento de Logroño, de presentar un presupuesto con más gastos que ingresos. Pero no con más gastos de ingresos en medio millón de euros, en 1 millón de euros tal vez, en 8 millones de euros. Y como eso no puede suceder a 31 de diciembre, sí puede suceder ahora, pero no a 31 de diciembre, nunca jamás había pasado que se tuviese que presentar un plan de gestión, porque precisamente ese déficit, ese ahorro neto negativo, no puede ser a 31 de diciembre. Claro, esos son los verdaderos PDFs, esos son los verdaderos papeles, esos son los verdaderos motivos que justifican el recorte de hoy, aunque no aparezcan en el informe que se ha presentado hoy. Y lo peor de todo es que estos nunca jamás no son los peores, no son los únicos. Es que el propio señor Iglesias, y en ese sentido sí ha sido franco, ya nos ha dicho en algunas comisiones que van a venir más acuerdos de no disponibilidad, que no van a ser los únicos, que lógicamente ese plan de gestión sigue adelante. Y ese plan de gestión quiere decir plan de recortes.
Y otro nunca jamás, que también es importante, del cual no estamos hablando, es que nunca jamás, ante esta situación económica, nadie había asumido la responsabilidad, ninguna responsabilidad. Aquí no pasa nada de nada, pero nada de nada. Por primera vez, esta gestión económica, y ante esta gestión económica, ante estas consecuencias, que bien nos decía Jorge, no está pasando absolutamente nada. Nadie asume ninguna responsabilidad. Por lo tanto, y sí que le pido al señor alcalde, que el nunca jamás pase a por primera vez, y por primera vez utilice su autoridad para revertir y dejar este punto encima de la mesa y, por lo tanto, que no se produzcan esos recortes. Gracias. Muchas gracias. Señor Alonso, tiene la palabra Grupo Popular. Señor Iglesias. Muchas gracias. Señor Antoñanza, sigue en su deriva y le insisto, por prudencia y por protección de datos, entérese bien el contrato de Rafael Ojeda. Entérese bien. Tengo que ser prudente, no voy a ser como usted. Señor Alonso, usted habla del nunca jamás y de los PDFs. Nunca jamás ustedes subieron al parque de servicios a hablar con los empleados del parque. Nunca jamás en 4 años. Este equipo de gobierno, más allá de los acuerdos que se puedan o no llegar, está en permanente contacto con ellos desde el primer momento. Más allá de los acuerdos o no que se puedan tomar, y se están mejorando circunstancias del parque de servicios. Pero nunca jamás su equipo de gobierno anterior subió al parque de servicios a hablar con ellos. Nunca jamás una liquidación del año 23 se saldó con un déficit de menos 5 millones de euros. Nunca jamás. En el año 23, en el último presupuesto del equipo de gobierno que lideraba el Partido Socialista, se saldó con un déficit de financiación de 5 millones de euros, que este equipo de gobierno tuvo que amortizar deuda anticipada, por ejemplo, algún préstamo del Banco de Santander, para cerrar con ahorro neto positivo y que nos permitiera hacer el año 24. Nunca jamás se había aprobado un presupuesto después de la liquidación, es decir, con las cartas marcadas, como ocurrió en el año 23. Y al mes se incrementa en 5 millones de euros. Nunca jamás había ocurrido. En vez de guardar ese dinero, se tenía que haber presupuestado bien. De aquellos polvos, estos lodos. Nunca jamás había ocurrido que se liquidara un presupuesto como el del año 24 con 5 millones de euros para poder hacer frente a la amortización de deuda. Nunca jamás. Nunca jamás se habían pedido préstamos para obras por importe de 12 millones de euros. Nunca jamás. El anterior equipo de gobierno endeudó al Ayuntamiento de Logroño en bancos a razón de 3 millones más todos los años de la capacidad financiera. Como decía la señora Jiménez, hay que tener lo que se puede pagar. Nunca jamás había ocurrido que el Gobierno de La Rioja no reciba las entregas a cuenta del Gobierno de España para que pueda negociar con el Ayuntamiento de Logroño incrementos en convenios como el de sociales. Nunca jamás. Y nunca jamás se había producido que no tuviéramos presupuestos en el Gobierno de España que hurtan a este ayuntamiento en 5 millones de euros lo que tendría que haber entrado a este ayuntamiento. Nunca jamás se había producido que este ayuntamiento de Logroño esté recibiendo menos dinero del Gobierno de España, y no son dádivas, es lo que le corresponde por población, menos dinero que en el año 23. Nunca jamás. ¿Y sabe por qué? Porque usted ha utilizado 3 PDFs que pueden leer, que son públicos, que la gente puede analizar y criticar. Todavía este ayuntamiento no ha podido leer el PDF de los presupuestos generales del Estado, con lo cual no podemos comparar ni podemos saber exactamente lo que hay ahí. Miren, la labor de este equipo de gobierno es una labor intensa, una labor de trabajo diario. Aquí no hay improvisación, ya señora Jiménez, y somos suficientemente capaces como para llevar a este ayuntamiento a la mejor situación financiera que podamos tener. Yo comparto con usted todos los principios que ha dicho de buen gobierno, los comparo, pero hay que trabajar en el escenario en el que se está. Y hay que trabajar con los mimbres que tiene cada uno. Y no hacer demagogia ni generar falsas expectativas. Creo que nosotros no hemos mentido en ningún momento. Y mayor ejercicio de transparencia que estamos haciendo es aprobar un plan de gestión en la Junta de Gobierno, que es criticable o alabable por todo el mundo. Segundo, traer todos los documentos que implican modificaciones en el presupuesto, como no puede ser de otra manera, a este pleno, que pueden ser criticados o alabados por quien sea. Con lo cual, no vamos de tapadillo.
Y sí tenemos un plan. Y aquí no hay improvisación que valga. Y aquí hay un trabajo diario de 14 personas todos los días en el equipo de gobierno. Y un trabajo con los funcionarios. Y, señora Castro, se ha olvidado decir la parte final de mi frase. Con el consentimiento de los funcionarios y el visto bueno político. Con lo cual, el último responsable es el concejal de Hacienda que firma esos documentos. Con lo cual, ¿qué quiere usted que le diga? Al final no nos escondemos de nada. Damos la cara y la vamos a dar siempre. Lo que no vamos a admitir es lecciones de nadie que ha llevado al Ayuntamiento de Logroño a la situación en la que está. Porque les voy a dar un dato. El primer presupuesto que ha hecho íntegro este Ayuntamiento, este equipo de gobierno, en el año 24, se saldó con superávit. Hemos podido amortizar deuda bancaria de este Ayuntamiento. En este momento la situación financiera de este Ayuntamiento es mucho mejor que hace 2 años y al final estoy esperando todavía que cualquiera de ustedes nos digan de qué servicio básico se ha recortado. En estos expedientes que traemos aquí se ha recortado un solo céntimo. Le ruego, por un favor, solo céntimo. finalice. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor don Jorge Aldao para cerrar su intervención. Bueno, yo es la primera vez que vengo a un pleno y debo reconocer que hacéis un trabajo muy duro. Como decía en mi intervención, nosotros no teníamos ni idea de cómo estaba la situación hasta que el martes pasado tuvimos una reunión. Sin embargo, han pasado muchos meses desde nuestra solicitud para poner en marcha el Consejo Sectorial de Cooperación, que yo creo que es el lugar donde nos encontramos todos y donde yo creo que podíamos haber tenido muy buena información. El hecho en sí, y nos reafirmamos, porque en la anterior legislatura también tuvimos algunas reuniones preocupantes, porque veíamos cómo se congelaban los presupuestos, ¿no? La coordinadora está para esto, entre otras cosas. Y me vuelvo a reafirmar. Nos da la impresión de que la cooperación se está desmantelando. Y se está desmantelando no solo por los presupuestos, sino porque el órgano de trabajo, el área de cooperación, necesita un refuerzo administrativo, necesita un respaldo. Echamos de menos que se justifiquen, que haya que la gente de la sociedad logroñesa conozca qué se está haciendo en cooperación. La información brilla por su ausencia. La sociedad cada vez está menos informada. Y esto también es un trabajo de la coordinadora, pero la coordinadora también hace otras cosas. Sin embargo, desde la administración local, yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que se está produciendo un vacío. Y nos toca venir aquí, y tenemos que decirlo. Nosotros solamente esperamos lo que hemos venido a decir. Primero, que se recuperen los presupuestos. Nadie nos está garantizando que el año que viene, con nuevos presupuestos, las partidas vuelvan a estar donde deberían estar. Y nosotros estamos aquí, ya con alguna edad, venimos del Movimiento 07. Y en mi intervención he reconocido que Logroño ha sido una ciudad líder y potente y modelo de cara al resto de localidades del territorio. Estamos viviendo un momento difícil a nivel global, pero yo les pido que no dejemos de mirar hacia esta realidad y que nos volvamos a convertir en una ciudad ejemplo. De hecho, La Rioja es la 3ª comunidad que más invierte en cooperación y eso nos llena de orgullo. Y estamos viendo cómo poblaciones pequeñas de La Rioja están integrándose en los fondos de cooperación. Algunos ponen 3.000 euros y a nosotros se nos pone la piel de gallina. O sea, poblaciones muy pequeñas que se unen al grupo de entidades que aportan económicamente. Yo, señor alcalde, lo único que le pedimos es que no pierda de vista nuestra posición, nuestra reivindicación, que volvamos a reactivar estos espacios de encuentro, porque si estamos aquí es porque hemos carecido de ellos. El martes tuvimos la reunión y empezamos a darnos cuenta, bueno, de una realidad. Y os hemos escuchado a todas y a todos.
y es clarificador. Lo segundo, que debería ser lo primero, es que intenten revertir esta situación, que volvamos un poco a donde deberíamos estar a nivel presupuestario. Y por último, lo que había dicho, la importancia de rendir cuentas. El tema de la transparencia hoy adquiere una dimensión fundamental. La comunicación y la rendición de cuentas es un elemento que debería tener este ayuntamiento con respecto a la cooperación como un eje transversal y prioritario. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la intervención y, desde luego, bueno, pues comparto muchas de las cosas. Como presidenta de este pleno, creo que todos somos conscientes. El señor alcalde tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Y únicamente agradecer a Jorge, en nombre, entiendo que de todo el movimiento de cooperación al desarrollo, de la coordinadora, su brillante exposición, no solamente por los argumentos, sino quizás por lo que existe detrás, que es la razón humana, ¿no? Creo que aquí se ha hablado de la dignidad o no dignidad de un papel, de una moción. Yo creo que la dignidad está expresada en esa declaración, en esas manifestaciones y en lo que hay detrás. Y, por otro lado, pues subrayar lo que aquí se ha dicho, que este ayuntamiento viene siendo, no es un mérito de una corporación, ni de esta, ni de la anterior, ni de la anterior, una permanente apuesta por la cooperación al desarrollo que hay que seguir manteniendo, sin ninguna duda, y que esta comunidad autónoma pues también ha recibido históricamente, y me honra el haber sido el portavoz de la primera ley de cooperación al desarrollo de toda España, que se hizo en el Parlamento de La Rioja, y a partir de ahí se ha ido generando este movimiento. Así que muchísimas gracias y no haya ninguna duda de que vamos a seguir apostando por la cooperación al desarrollo y fomentando el diálogo que tiene que presidir la relación con la corporación. Muchas gracias. Gracias. A continuación pasamos a votación de este punto. Grupo Mixto Partido Riojano. Señora presidenta, estamos votando el recorte de los 500.000 euros. A ver, sí, estamos votando el acuerdo de no disponibilidad de saldo, es decir, el punto 2, el acuerdo. Gracias, presidenta. En contra. En contra. Grupo Mixto Podemos. En contra. Vox. En contra. Partido Socialista. En contra. A favor. Partido Popular. A favor. Queda, por lo tanto, aprobado y continuamos.